el que se activa en la fe y el que no. Porque si vieras a Jesús acá en el medio, como Él dijo que estaría, la actitud de muchos sería bien diferente. Pero como Él no quiere que lo veamos, sino que utilicemos la fe de lo que Él dijo, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estoy yo. Y si estamos creyendo eso, y si realmente nuestra fe cree eso, nuestra actitud al cantar, al oír la palabra, es muy diferente. Porque estamos creyendo que Él está aquí. No tenemos por qué tener una visión para creerle. Tenemos que utilizar la fe que Él se nos ha dado. Amén. Podemos tomar nuestro lugar, pero se está gestando un lindo ambiente. ¿Sabe qué? Las escrituras fueron dadas a nosotros para que los relatos de antes sean trasladados también ahora. Y también en la época de Jesús, aquella mujer que toca el manto de Jesús, lo toca con fe. Y hay algo interesante de la fe. La fe crea métodos. La religiosidad impone métodos. Pero, por ejemplo, esa mujer dice que tocó el manto de Jesús y fue sana porque ella dijo dentro de sí, si tan solo tocar el manto. ¿De dónde aprendió eso? Jesús no enseñaba, el que me toque el manto es sano. No era doctrinal. ¿Se entiende? No era que Jesús dijo, el que me toque el manto... No. Su fe creó un método. Dijo, si lo toco, soy sana. Y tocó a Jesús, y yo diría que hasta le robó un milagro. Porque cuando lo tocó, Jesús comenzó a buscar quién me tocó, y Pedro dice esto, todos te tocan, te están apretando todos, pero el Señor sabe e identifica cuando alguien lo toca con fe. Así que acá en esta reunión que estamos reunidos en el nombre de Jesús y Él está aquí en medio de nosotros, aunque quizás lo podamos, entre comillas, apretar, el Señor espera que haya toques de fe hacia Él. Y las cosas cambian cuando alguien lo toca con fe. Entonces, que entendamos que funciona de esta manera. Cuando le creo, no importa que si alguno cree o no, si yo le estoy creyendo, algo ocurre, algo hermoso de parte del Señor se suelta para tu vida. Porque no fue voluntario de Jesús darle el milagro a la mujer. La mujer le roba el milagro. Hasta Jesús dice, no, salió poder de mí por acá. Así que la fe le saca algo siempre hermoso del Señor. Amén. Le quiero decir algo porque vamos a ir a esta palabra que capaz que está en pantalla, ¿sí? El título, La casa favorita del Espíritu Santo. Bien. Pero algo más acerca de la fe, porque veo que el Espíritu está para ese lado. En un momento hay un relato de la Biblia que 2 ciegos siguen a Jesús. No sé cómo, pero lo siguen. Eran ciegos y la Biblia dice que lo siguen, dice el Evangelio de Mateo. Y siguen a Jesús. Y Jesús no le da mucho corte hasta que llegan a la casa donde Jesús. Y cuando llega allá, Jesús se da vuelta y le dice, ¿qué quieren que les haga? Y parece obvia la pregunta, parece... Y ellos dicen que recibamos la vista. Y acá viene otra pregunta. Miren, cuando el Señor hace preguntas no lo hace para superficialmente, lo hace para buscar algo. Y Jesús le dice a ellos, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Ahora, miren que ahí, cuando Jesús pregunta, la cosa tiene que ser, yo sé que el Señor lo que ama es la sinceridad. Y esto lo he aprendido. Si yo no le estoy creyendo algo al Señor, es mejor que yo le diga, Señor, me está costando creer esto. Que yo diga, aleluya, gloria a Dios, amén al pastor. Y por dentro una incredulidad que está estallando el corazón de incredulidad. Entonces cuando Jesús les hace esa pregunta, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Era una pregunta, miren que es bastante seria. Cuando Jesús te pregunta, ¿vos crees que yo puedo hacer esto? Y ellos dijeron, los dos, sí creemos. Entonces Jesús hizo un método muy fácil. Dijo, bueno, me estás diciendo la verdad, me imagino. Entonces Jesús le dijo, bueno, conforme a su fe, se ha hecho. O sea, no es conforme a lo que yo estoy creyendo, que yo creo que lo puedo hacer todo, es conforme a lo que estás creyendo, te se ha hecho. O sea que si la respuesta era hipócrita y era un amén
hipócrita, no iba a pasar nada. Jesús le dijo, según la fe les ha hecho. Imagínense que ellos decían que sí y no era así. ¿Cuántos amén lo decís con fe? ¿Se entiende? Porque a veces perdemos el concepto o la importancia de la palabra amén. Amén quiere decir así sea. Yo estoy creyendo esa verdad. Entonces, si hoy el Señor te quiere ministrar así a ti, conforme a tu fe te sea hecho, ¿cuánto recibiríamos del Señor? Y no te estoy condenando ni nada, no estoy con ese espíritu y lejos de mí está eso, sino que nuestra fe sea verdadera, genuina. Digamos, Señor, yo estoy creyendo esto. Pero como un padre que le dijo a Jesús, si puedes hacer algo, ayúdanos. Y ahí viene la frase de Jesús, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el padre tuvo una respuesta para mí fenomenal. En verdad la Reina Valera dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Lo que le dijo es, me está costando enormemente creer que mi hijo se recupere. Y le dijo así la verdad de su corazón. Y dice que Jesús intervino en su hijo. ¿Por qué? Por la sinceridad. Pero si él se ponía ahí a hablar en lenguas y aleluyas y amenes de nada que ver, como a veces entra a la iglesia en eso, y al Señor no le agrada eso, le agrada la fe sincera, genuina. Por eso la Biblia habla que hay una fe fingida. Se finge tener fe cuando se piensa que la fe es memorización de versículos bíblicos. Y fe no es eso. Y no, con esto no estoy diciendo que no se estudia la Biblia, que no se sepa la Biblia. Yo me considero un maestro que el Señor me ha puesto para enseñar y estudio la palabra. Pero sé muy bien que lo que agrada a Dios no es cuántos versículos sepa yo, sino cuántos les estoy creyendo. Entonces hay una gran diferencia. A veces puede venir uno nuevo a la iglesia y le cree al Señor ese día y le sucede algo maravilloso, y aquel que se sabe el capítulo que es el número en grande y el versículo que es el número chiquito, y el otro no tiene ni idea de cómo es eso. Y el Señor obra en él. ¿Por qué? Porque funciona por fe, no por versículos bíblicos. Yo sé que estoy rompiendo algunas cosas. Es así, funciona así. Funciona por la fe. La fe hace que el Espíritu Santo toque vidas. Y por eso es importante entender esto de la casa favorita del Espíritu Santo. Quiero que vayamos a Juan, el Evangelio de Juan, abran sus Biblias o sus celulares, ¿no? Vale. Juan capítulo, a ver si lo tengo, capítulo 12. Hace un tiempo el Señor me mostraba esto. Mire, Jesús iba a todos lados donde lo invitaban, a todos. Esto está bueno porque tenemos que aprender a ser bien flexibles. A todos lados, Jesús fue invitado a un montón de casas. Fue invitado, estuvo en la casa de Mateo, un publicano que era un traidor. Era horrible, un fariseo jamás hubiera entrado a la casa de un publicano porque era un traidor de la nación. Jesús fue a comer con Mateo, fue a la casa de otro fariseo, Simón. Jesús iba a la casa del centurión que luego lo sanó de lejos a un siervo, un hijo de él. Pero a donde lo invitaban Jesús iba. Y esto es una enseñanza para nosotros, ¿no? O sea, para romper todo prejuicio, no para acercarnos a la gente. Si nosotros queremos ser una iglesia relevante en medio de San José, tenemos que, donde nos inviten, ahí vamos. Amén. Mire que el amén tiene que ir con fe, porque este amén, yo dije a donde lo inviten, ahí vamos, usted dijo amén. Así que ojo que después vienen oportunidades de Dios de ir a la casa de fulana. ¡Ah! ¿Jesús entraría ahí o no? ¿O nos creemos más buenos que Jesús? Entonces tenemos que ir rompiendo. Pero Jesús iba a todas las casas o todos los lugares donde lo invitaban, pero se quedaba donde lo honraban. Y hoy vamos a aprender eso. Él se quedó en ciertos lugares donde habían ciertas cualidades de un grupo de personas,
sea que él iba, pero luego se quedaba si habían ciertas cosas. Y yo quiero mostrar que obviamente que Jesús fue guiado 100% por el Espíritu Santo. Así que donde el Espíritu decía, acá nos quedamos, acá se establecía el Señor. Y yo quiero mostrar acerca de la casa favorita del Espíritu Santo y que creo que un lugar favorito de Jesús era Betania. Betania fue uno de los lugares donde Jesús más se quedó. ¿Y por qué Jesús más se quedó ahí? ¿Porque era cómodo, era la cama? No. Ahora vamos a ver, hay un relato en la Biblia, en Juan 12, que nos muestra claramente acerca de esta casa y las características que tenía. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron así una cena, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Verso 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Ahora, ahí en este relato vemos 3 características de esa casa que había, por qué Jesús se quedaba ahí. ¿Saben que Jesús nunca se quedó en Jerusalén? Y los rabí decían, Jerusalén, la ciudad del gran rey. Y interesante que el rey nunca se quedó en la ciudad del gran rey. ¿Por qué nunca se quedó en Jerusalén? Porque Jerusalén estaba podrida en religiosidad y hipocresía. Y el Señor nunca va a estar en una casa donde está la Biblia abierta, se va a la iglesia, se aparenta todo, pero por dentro es otra cosa. Y el Señor no va a estar ahí. Nunca se quedó en Jerusalén. Y esto es un mensaje fuertísimo para nosotros. Jesús nunca se quedó en la ciudad del gran rey. Y eso es porque Jerusalén fue la ciudad que más lo maltrató. Más muere allí. Por gente que aparentaba una cosa y era otra. Y es lo peor, aparentar. Miren, todos tenemos errores acá, ¿verdad? Pero lo peor es aparentar, que no los tengo, o que no estoy luchando con esas debilidades, o que eso no me está afectando. Eso es lo peor. Pero cuando yo soy sincero, yo sé que el Espíritu Santo continuamente está ministrando una vida. Por eso Dios ama la sinceridad. Dios ama. Lo primero que hizo el hombre y la mujer se escondieron, sintieron vergüenza, no quisieron mostrarse a Dios por el error que habían hecho. Entonces, en esta casa que vemos de Betania, hay 3 cosas. La primera que vemos allí, que está en el verso 2, es que Jesús se queda donde se lo sirve a él. Porque dice la Biblia, Marta servía a Jesús. Dice que Jesús se queda donde nosotros lo servimos. A ver, ¿cómo servimos al Señor? Y hoy yo quiero romper algunos paradigmas que a veces hay. Nosotros servimos a Jesús con nuestra vida, más allá del programa de una iglesia, mucho más allá. Es lo peor para un cristiano quedarse con que yo sirvo a Dios con, no sé, vamos a ponerle la alabanza, ¿no? No, yo sirvo al Señor, mi ministerio es mi vida. Y el Señor va a reposar y va a mostrar su presencia donde se lo sirve. Si yo soy docente, honro al Señor con la docencia. Si yo trabajo en el campo, honro al Señor allí en el campo. El Señor se siente agradado donde lo sirven a Él. Esto lo hago como para el Señor, porque así lo dice la Escritura, que hagamos todo como para el Señor. Quiero decir una cosa, ¿esto está siendo grabado? No, pero va. A mí hay una cosa que veo que los creyentes le han pifiado, le hemos pifiado, voy a incluirme en toda la... Es que en 1 Timoteo 6, por ahí un versículo, creo que el verso 2, dice que si alguno tiene un jefe cristiano, que lo tiene que servir mejor. Y yo veo a los creyentes haciendo lo contrario. Que cuando tienen un jefe creyente, dice, bueno, somos hermanos.
te llegué tarde 7 veces en la semana. No me vas a descontar del sueldo, ¿no? Entonces, erramos, no servimos a Cristo allí. No estamos sirviendo a Cristo con esa actitud. Porque dice, sirva lo mejor. O sea, el Espíritu Santo ya sabía que había cristianos que por amiguismo, bueno, vamos a la misma iglesia, entonces estamos haciendo lo mismo que el mundo, que por amiguismo, ¿no?, se ponen en ciertos lugares. Entonces, ¿qué es servir al Señor? Es con mi vida. Es mi trabajo ser un buen trabajador, responsable, llegando temprano, haciendo lo que tengo que hacer, porque no lo hago para el ojo que me ve, lo hago para aquel que me está viendo siempre, a quien honro y a quien sirvo. Y allí el Señor va a obrar tremendamente. Entonces, cuando nosotros sacamos y renovamos el hecho, ¿qué es servir a Jesús? Con mi vida, en mi hogar, cómo trato a mi esposa, a mis hijos, cómo soy, cómo sirvo al Señor. Soy de hacer lo mediocre. Bueno, hago hasta acá, o doy lo mejor que tengo, o trato de ser excelente en lo que hago, trato de mejorar. Yo cuando miro para atrás cada diciembre, y Dios lo sabe, miro para atrás y digo, el Vilmar de diciembre es mejor que el Vilmar de enero. Siempre me evalúo así. He crecido, he hecho las cosas mejor. ¿Por qué dice? Porque la Escritura dice que la senda de los justos va en aumento. O sea que el camino normal de un hijo de Dios es ir mejorando. Y tenemos que, por eso digo que a veces hay que romper paradigmas en nuestra mente, ¿no? A veces en Uruguay, no sé si por acá también está, cuanto más viejo, más rezongón o más insoportable. No tiene que ser así. El hombre espiritual, cuanto más años, mejor el vino, queda mejor. Pero como a veces dejamos entrar mentiras mundanas, porque son mundanas, no son bíblicas, no están en la Escritura, entonces dejamos, hermanos, tenemos que servir al Señor. Mire, yo para mí servir al Señor no tiene fecha de jubilación, a menos el día que el Señor diga, ¿no? Ahí dice que vamos a descansar de nuestras obras. Para mí no hay jubilación. Jubilación en el sentido de que lo sirvo al Señor con mi vida. Y Jesús dijo una promesa que a mí me encanta acerca de los que lo servían, que está en Juan capítulo 12, verso 26. Vamos a seguir Pero Jesús dijo esto, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Miren qué promesa extraordinaria. ¿Para quiénes? Porque hay promesas que nosotros nos podemos incluir y hay otras que nos podemos excluir. El que me sirve, dice, donde yo estoy, o sea que donde el Espíritu Santo se está moviendo, Él va a llevar a esos servidores. ¿Se está entendiendo? Dice, no me quiero perder nada de lo que Dios está haciendo. Si lo servís, Jesús dijo, el que me sirve, donde yo estoy, va a estar mi servidor. Y mi Padre lo va a honrar a esa persona. O sea que el Señor busca servidores. Es más, el llamado nuestro como pueblo de Dios es lo que le dijo Dios a través de Moisés a Faraón. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Ese es el llamado? Todos fuimos llamados a servir al Señor y todos tenemos algo precioso que dar. Lo segundo que encuentro en la casa de Betania, de Marta, María y Lázaro, es que el Señor se queda, la casa favorita del Espíritu Santo es donde hay comunión con Jesús. Dice Juan 12:3, dice, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver con comunión. Los judíos decían esto, que un judío no se sienta a la mesa con un enemigo. Entonces, cuando un judío te hacía sentar a su mesa, es porque quería acercamiento contigo. Era algo mucho mayor que nuestra cultura. Por eso la mesa del Señor tiene que ver con reconciliación, con comunión con Él. Ahora, ¿qué es tener comunión con Jesús? Es compartir lo mismo. Lo que a Él le apasiona, a mí me tiene que apasionar. Lo que a Él le desagrada, a mí me tendría que desagradar.
lo que a él no le gusta, a mí no me tendría que gustar. Lo que él odia, yo también lo tendría que odiar. Eso es comunión con Jesús. Y obviamente eso se logra con vida de oración, con estudio de la palabra, pero el Señor, el Espíritu Santo hace quedar donde alguien se quiere sentar a la mesa con Jesús. ¿Vieron que Jesús le habla a una iglesia en Apocalipsis, que es la iglesia de la Odisea? Que a lo que Jesús la llama a esa iglesia es que habían dejado de tener comunión con Él. Dice, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo cenaré. Está hablando de sentarse a una mesa, a volver a conversar, a volver a tener tiempo con Él. Si le tiro un consejo, como hijo de Dios, para mí es innegociable mi tiempo a solas con Él. Mi esposa lo sabe, mis hijos saben, oro con mis hijos, pero tener tiempo con Él. Es más, a veces si tengo que venir a viajes o algo, me levanto más temprano, pero trato de tener tiempo con Él. No por obligación, diga, ay, hoy no oré. Vieron que eso, y parece, salí desprotegido. No sé si alguno tiene esa ideucha, me da rarófica, pero como que el Señor depende, si oraste, estás protegido, el día que no oraste, se quedó Él, andate vos a tu trabajo, ángeles quédense acá, que no oró. Vieron que a veces tenemos ideas raras, ¿no? Que no sé de dónde las sacamos, de la Biblia no. Pero sacamos esas ideas, no oré, es como que andás con miedo todo el día y el diablo viene y te dice, no oraste. Oh, hoy sí sos mío. Esas cosas tontas, ¿no? ¿De dónde las sacamos nosotros? El Señor dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dijo, voy a estar con ustedes los días que oren. Ahí sería diferente. Pero no dijo eso. Pero nosotros inventamos igual cosas nuevas. Cada día, ¿no? La iglesia ya tiene sus cosas ahí, se mete sus ideas raras, nada que ver con la Biblia, pero mira que no solo otras religiones tienen cosas raras. Los evangélicos a veces metemos ahí cosas que no tienen que ver con la Biblia, pero tener comunión con el Señor es lo más hermoso. En Juan capítulo 4, verso 39, nos habla de Jesús yendo a Samaria. Samaria, donde Jesús encontró una mujer. ¿Se acuerdan que la encontró en un pozo, le pidió agua, la mujer tenía para sacar agua al pozo, Jesús no tenía, y entra en una conversación con una mujer samaritana, que los judíos no hablaban con samaritanos, y se arma una conversación bien linda. Al final la mujer tenía 5 maridos, el que ahora tenía no era su marido, como decía la Andricina, ¿no? Era ligerita, pero no era atleta. Decía, ay, pastor, va a decir esos chistes. Bueno, la mujer no era, ¿no? La mujer del año. Pero el Señor, como no, gracias al Señor que no nos vino a condenar. Amén. Todos aman Juan 3:16. Todos lo saben acá. ¿Sí? Nos enseñan de chiquito, creo que fuimos a la iglesia de chiquito, Juan 3:16, por tal manera. Yo amo Juan 3:17. ¿Qué dice Juan 3:17? Todos, algunos me miran, ¿qué dice Juan 3:17? Que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. O sea, el Espíritu del Señor no es condenatorio, jamás. Cuando hay acusación y condenación, no es el Espíritu Santo. Entonces, yo amo eso. Dijo, ay Señor, gracias que cada vez que Él nos habla no es para condenarnos, es siempre para darnos para adelante. Ahora, Jesús está con esa mujer, la mujer ve que, porque uno si lee, ¿cuántos han mirado la nueva serie de Chosen, ¿no? A ver, teacher, porque sé inglés, pero está bueno que la miren, y esa escena está genial, porque Jesús le dice eso ¿no? de 5 maridos tenidos, el que ahora tiene no es tu marido. Y la Biblia no tiene tonos, ¿no? La leemos así, nos imaginamos cómo sería el tono que Jesús le habló. Pero Jesús no le habló condenando, porque la mujer sale corriendo a avisarle a otro que hay uno allí que le dijo todo lo que ella vivía. Nadie vuelve a un lugar donde lo condenan.
Nadie vuelve a un lugar donde le recuerdan sus pecados continuamente. Ella fue y le avisó a otros que vinieran a ver que quizás ese es el Mesías, ese es el que esperábamos. Y estamos en esa situación en Juan 4:39. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días y creyeron mucho más por la palabra de él. Ahora Jesús se quedó en ese lugar. ¿Por qué Jesús se queda ahí? Porque ahí valoraron la palabra del testimonio de la mujer. Cuando uno valora los testimonios del Señor, la evidencia que Dios hace, el Señor va a hacer algo en esa persona. Le quiero decir algo, hace unos años me metí en oración y Dios me mostró esto, que el mover de Él a veces hace cosas así. Él hace algo en ella, que es tu nombre, Pamela. Hace algo en Pamela, grande, y deja una evidencia. La palabra testimonio en la Biblia quiere decir evidencia. O sea que marca una evidencia, que Jesús hizo algo allí. Y luego ella va a su familia. Entonces todos ven la evidencia. Y el Señor lo que está esperando es que reaccionen a la evidencia. Por ejemplo, Jesús sanó, le voy a explicar así, al gadareno, que estaba lleno de demonios. Va, lo sana, nadie podía con ese hombre. Va, lo sana, lo deja en su juicio cabal. Viene la gente de Samaria, de Gadara. Viene la gente de Gadara, ve la evidencia, la transformación, el cambio. Ve, Jesús no dice nada, está ahí charlando con el hombre. Ven eso, se dejan llevar por el miedo, o no sé si el miedo también, o lo económico, porque dijeron, un endemoniado, 5.000 chanchos, vamos al muere, nos quedamos sin chancho. Si hicieron esa cuenta matemática, creo que quedaban sin chancho los gadarenos. Dijeron, hay mucho endemoniado y bueno, no, se iba con el mismo método. Pero el punto es que ven la evidencia y tienen miedo a lo desconocido, que es algo que tenemos que erradicar, porque lo de Dios no es siempre conocido. Muchas veces viene lo desconocido y como no lo conocemos, esto no es lo que pasaba en mi iglesia hace no sé cuánto. Justamente, Dios hace cosas nuevas. Pero a veces lo desconocido lo queremos rechazar de primera y es de Dios. Ahora ellos vieron la evidencia y le dijeron a Jesús, andate de nuestros contornos. Mire, Jesús no les dice nada. ¿Los amaba? ¿Vino por ellos? Sí. Pero no les dice, no, miren muchachos, yo soy el Salvador del mundo. Yo vine por amor a ustedes. No les dice nada, porque ellos viendo la evidencia no reaccionaron correctamente. Jesús se va a la barca y se vuelve. Se vuelve. Porque uno tiene que reaccionar a las evidencias, a los testimonios, hay que reaccionar. Por eso el Señor a veces hace algo en alguien y es para que reaccione tu fe. Quizás vos estás pasando algo económico, pasa un hermano acá, porque el Señor hizo esta obra, lo económico, yo estaba mal y dije, Señor, hago un voto, lo que sea, y le creí al Señor y Dios puso su mano y Dios te está mostrando con la evidencia que Él puede hacer lo mismo en ti y está esperando que tu fe reaccione. Entonces, es importante esto de que nosotros entendamos cómo se mueve el Señor. El Señor a veces hace evidencia en uno o testimonio en uno para que los demás crean. Entonces, esto es, pensalo un momentito. ¿Cuántos testimonios hay acá? Lo que vos has visto que el Señor ha hecho en otros hermanos y cómo es tu reacción. ¿Crece tu fe? O decís, bueno, no crece. Debería. O por lo menos activarte en modo fe, ¿verdad? Pero la casa que el Señor ama es esa casa donde reaccionamos continuamente y nos asombramos como niños. Y decimos, Señor, gracias que realmente estamos en pie, gracias por esto. Comenzamos a reaccionar, a abrir nuestros ojos. Amén. Lo tercero, que estaba en la casa de María, Marta y Lázaro,
es que había adoración a Jesús. Dice Juan 12, verso 3, que María fue y tomó un perfume de mucho precio, y lo derramó y la casa se llenó del olor. Y eso tiene que ver con adoración a Jesús. Ahora vuelvo al tema de, acompáñame Ruti, vuelvo al tema de renovar. ¿Qué es adoración? Porque ¿qué es adorar a Dios? Cantar, una parte, puede ser una parte, pero ¿qué es adorar? Adoración tiene que ver con entrega. Cuando uno quiere saber, le digo como maestro de la palabra, quiere saber qué significa algo en la Biblia, tiene que ir, se llama el principio de la primera mención. O sea, la primera vez que se mencionó esa palabra adorar en la Biblia, ¿qué quería decir? ¿Dónde está esa palabra en la Biblia? ¿Qué quiere decir adorar? Porque ese es el ADN de la palabra. ¿Y sabe dónde está la primera vez que se dijo adorar? Está en Génesis, a ver si yo lo puse, sí. Génesis 22, es allí con Abraham e Isaac. Que Abraham va a ir a entregar a lo más valioso que tenía a Dios, porque Dios se lo había pedido a Isaac, y le dice a sus servidores, quédense acá, porque iremos y adoraremos. Ahora, la mente de Abraham no estaba, iremos y cantaremos 3 alabanzas y nos bajamos, ¿verdad? ¿Qué estaba en la mente de Abraham? Le voy a dar a Dios lo mejor, lo que más amo, lo que más valoro. ¿Qué es adorar? Es cuando yo agarro algo que amo, que es valioso, y adoro a Dios con eso. A veces puede ser, esa adoración puede ser que Dios pida que vos des algo muy valioso a otra persona y lo estás adorando a Él, entregando algo sumamente valioso. Hace un tiempo estábamos en un campamento de varones en el campo y había un hermano que se había comprado hace un tiempo una Biblia de estudio bien grande, linda, y estábamos ahí en un tiempo muy lindo con el Señor y él sintió la impresión, regalásela a tal hermano que está cruzado allí contigo. Dijo, no, dese la carne. Porque cuando es entrega, siempre la carne, ¿no? El diablo, la carne, nunca el Señor, ¿no? Cuando pide esa entrega, sí. Siempre recuerdo que él dice que cerró sus ojos y dijo, Señor, si fue algo así. Si él, me acuerdo que dijo una señal, si él, cuando yo abra los ojos, si él tiene abiertos los ojos, es bravo cuando nosotros empezamos ahí a querer, ¿no? Entonces eso fue una cosa que el hermano tenía abiertos los ojos y él le entregó esa Biblia. Que ese hermano que recibe la Biblia después dio testimonio que él anhelaba una Biblia así. Pero nosotros somos esa casa. Mira, cuando el Espíritu Santo se agrada de una vida o de una iglesia, de una familia que tiene estas 3 cosas, como la casa de María, Marta y Lázaro, que se lo sirve al Señor con todo, que se tiene comunión con Jesús y se lo adora a Jesús. Entonces ahí viene la presencia del Señor y comienzan a suceder cosas sobrenaturales, hermosas. Ni siquiera hay que pedirle al Señor. Él hace cosas hermosas. ¿Cuántos se acuerdan de la tsunamita en Segunda de Reyes allá? Una mujer que el profeta Eliseo, pasaba el profeta Eliseo por su casa. Y creo que es capítulo 4, verso 8, creo que es por ahí. Que pasaba Eliseo y ella lo invitaba a comer a la casa, a Eliseo. No por ser profeta, se ve que habían otro tipo de relaciones y ella lo invitaba a comer. Y un día ella le dice al esposo, yo entiendo ahora que el que pasa por nuestra casa es un varón santo de Dios. Eliseo no había profetizado, no había hecho ningún milagro.
algo sucedía cada vez que Eliseo venía a visitarla. Se ve que algo ella experimentaba en su espíritu, algo discernía, que ese varón era un ungido de Dios. Y en un momento ella hace algo extraordinario, que es lo que el Espíritu Santo hoy nos está hablando. Dice, hagámosles una casa para que cuando Él venga, no nos visite, se quede. Y ese tiene que ser el anhelo de un creyente. No a veces toques esporádicos, sino que yo le preparo mi vida entera para que Él se quede, para que Él se agrade de todo lo que hago. Yo no estoy hablando acá de perfección porque vamos a seguir teniendo nuestras luchas. Estoy hablando de la intencionalidad nuestra. Y dice que cuando Eliseo llega y ve una casa construida para él y se queda allí, al otro día Eliseo se levanta y le dice a su servidor, ¿qué podemos hacer por esta mujer? Y la llama y Eliseo le dice, ¿qué querés que haga por ti? Nada. Mira que yo tengo relaciones con altos cargos, puedo hablar con el general, puedo hablar con esto. No. Y ella le dice, yo también soy una mujer importante, yo vivo en medio de mi pueblo. Y Eliseo, escuche esto, porque este es el espíritu del Señor con aquellos que le hacen casa. Eliseo dice, no, algo hay que hacer. Yo siento el corazón del Señor cuando hay alguien que prepara el lugar para Él, aunque no se lo pidas, Él va a buscar operar ese milagro, esa intervención en tu vida. Porque Eliseo queda mal y dice, no, hay algo que tenemos que hacer por esta mujer. Y el servidor investiga y dice, no tienen hijo. Y dice, mandámela a llamar. Y la manda a llamar y Eliseo le dice, el año que viene, en este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella le dice a él, no te burles de mí. Y él no le contesta nada, no necesitó de su fe ahí. Pero como ella buscó comunión, buscó, quiero que te quedes, valió mucho más que quizá la falta de fe que ella tenía para que un milagro operara en su cuerpo. Y yo te digo que hay un nivel que el Señor le está hablando a la iglesia de San José. Por eso me dio este mensaje. Que si ustedes lo buscan a Él con todo su corazón y le dicen queremos agradarte en todo lo que hagamos, en nuestras familias, en nuestros trabajos, y ustedes lo agradan a Él, no le van a ni siquiera tener que pedir nada y se va a cumplir la palabra que dice que si te deleitas en Él, Él te va a conceder, escuche esto, las peticiones que hay en tu corazón. No las has pedido aún, ni siquiera han salido de tu boca, pero como Él las conoce, te las va a conceder sin que vos las pidas. Y eso es lo maravilloso cuando una iglesia, una familia, una persona quiere tener comunión y ser una casa agradable y se deja de tonterías. Y no se conforma con venir, cantarle un domingo unas canciones al Señor y orar juntos. Qué maravilloso, yo amo congregarme. Pero cuando uno le dice, Señor, yo quiero algo más contigo. Yo quiero que te quedes. Yo le invito a ponerse de pie y le voy a contar dos cosas que nos han sucedido en estos días. Yo he estado orando, digamos, me paso de los toros, para los que no saben. Hemos estado orando con varios hermanos, Señor, los que vienen a trabajar en nuestra ciudad, porque hay miles de personas allá ahora, y los que vienen extranjeros. Es mi oración, Señor, que tenga la oportunidad de oír el Evangelio. Cada uno de los que viene, igual por un tema laboral, que tengan la oportunidad. Y Dios nos conectó con extranjeros. Yo fui a jugar al pádel, sé hablar inglés y hablé inglés con unos finlandeses. Y si querían charlar, que mi esposa era profesora de inglés. Y el hecho que ellos quisieron un poco más y quisieron que Ruth le diera clase de español y ya tenemos 2 grupos ahí. Le digo a Ruti, tenemos 2 células, tenés 2 células en casa. Lo único que ellos no saben, pero son células. Donde el propósito es más allá de lo temporal y el Señor lo sabe. Es mucho más allá de lo temporal.
Y cuando vos haces las cosas con el propósito eterno y usás lo temporal para que lo eterno intervenga, hay cosas maravillosas que comienzan a suceder. Estos días Ruth le hizo una torta a una rusa, que fue el día de su cumpleaños, un día de esto, y ella dijo: yo no he logrado nada en mi vida, ya es su cumpleaños. Estaba amargada, no he logrado nada en mi vida. Y Ruti le habló, y al próximo clase Ruti preparó una torta y le hizo una fiestita. Y ella la abrazó. Y los rusos, ustedes saben que no son muy expresivos. La abrazó, se quedaron a charlar en casa, quedaron como 1:30. Y uno me pregunta cosas del Evangelio. Y comenzamos a hablar del Señor. Y ellos están comenzando a tener interés de hablar de las cosas eternas. Y hace unos días yo iba pasando, me sucedió con un cristiano, pero voy a contar esto con un no cristiano. Pasé en una calle, iba pasando y miro un muchacho que tiene mi misma edad. Yo tengo 39, para que no ande adivinando. ¿Qué edad tiene? 39 tengo. Y lo miro a los ojos y en verdad, no sé si yo sabía o entiendo, este muchacho está con sustancias. Y en mi corazón dije: Señor, ¿cómo lo alcanzamos? ¿Cómo lo alcanzamos? Y sabe Dios el peso en mi corazón, que cuando lo miré, vi una persona atada, dije: ¿cómo lo alcanzamos? Al otro día, en mi Messenger, un muchacho que yo no hablo, no tengo relación con él, me escribe: tengo que hablar contigo, estoy atado por sustancias. Y vino a hablar conmigo hace 2 días. Y dijo: ¿cómo se te ocurrió hablar conmigo? Dice: cuando cruzamos y me miraste, yo me fui y consumí, y después de consumir venía a tu cara una y otra vez y decía cómo él logró construir una familia. Yo estoy destruyendo todo lo que tengo, y eso es obra del Señor, no tengo nada que ver yo. Y digo las cosas que no pueden suceder con simplemente darle lugar a que el Espíritu Santo encuentre en nosotros su casa favorita. Si Él encuentra en nosotros eso, si hoy nos disponemos a decir: Señor, queremos ser esa familia que te agrada, esa iglesia que te agrada, no iglesia llena de tradiciones y cosas que obstaculizan, sino: Señor, queremos ser esa iglesia, yo quiero ser ese hombre, quiero ser esa mujer, donde tú te sientes agradado de vivir dentro de mí. Entonces van a comenzar a suceder cosas hermosas en tu vida, cosas que te van a suceder y vas a decir: ¿cómo es esto? Y esto es como en el pesebre, que ahora lo veo, que era un pesebre común, pero cuando llegó la presencia de Dios, ese pesebre, comenzaron a venir de todos lados a ese pesebre cosas extraordinarias. Había muchos pesebres en Belén, pero en uno reposó la presencia de Dios. Y comenzaron a sucederle alrededor de ese pesebre cosas extraordinarias. Vinieron oro, vino incienso, vinieron gente extranjera, todo a causa de quien estaba sobre ese pesebre. Y como dice la Escritura, a causa de Jehová tu Dios, muchos van a querer agarrarse a tu manto, a causa de que la presencia de Dios camina en tu vida. ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos quieren que el Señor sorprenda más y más? Dijo Caleb: si Jehová se agradara de nosotros, los comeremos como pan, va a haber conquista. Si Él se agrada de mi estilo de vida, que yo quiero honrarlo en el secreto, en el público, va a haber conquista siempre, porque Él es el vencedor y contra Él nadie puede. Así que levanta tus manos allí, habla con el Señor. No queremos terminar este video sin darte la oportunidad de que recibas a Jesús como el Salvador de tu vida. Repetí esta oración conmigo y decile: Señor Jesús, yo creo en ti. Jesús, perdona mis pecados. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo creo en ti, Jesús,
Creo que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día, que estás vivo. Sálvame, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Sabemos por lo que dice la Biblia, que si lo dijiste de corazón, te transformaste en un hijo, una hija de Dios. Sos salvo, sos salva. Y en el cielo hay una fiesta. Quiero animarte a que consigas una Biblia, que la empieces a leer y que te acerques a una iglesia donde enseñen la Biblia, la palabra de Dios. Si Jesús entró en tu vida, hay esperanza. Te mando un abrazo grande. Dios te bendiga.